Listo. Bueno, hoy nos queda el último tema, ¿sí? De hidrocarburos derivados de oxigenados, ¿sí? Es el último temita que nos queda. Y el tema se llama ácidos carboxílicos, ¿sí? Recuerden que nosotros veníamos de ver aldehídos y cetonas, ¿sí? Que los aldehídos y cetonas los obteníamos de una oxidación de alcoholes, ¿sí? Que si era un alcohol primario, obteníamos un aldehído, y si era un alcohol secundario, obteníamos una cetona. Recuerden que los alcoholes terciarios no se oxidaban, ¿sí? Bueno, la cetona le va a pasar lo mismo, no se va a poder oxidar más, ¿sí? Que como decía el expresidente, no se oxida más, no se inunda más. En este caso, bueno, el aldehído sí se puede seguir oxidando y tiene un próximo nivel de oxidación que sería el ácido carboxílico, ¿sí? Entonces el método de obtención podemos decir que es la oxidación de un aldehído, ¿sí? Hay varias formas de pensar en la oxidación, ¿sí? Si yo paso de un alcohol a un aldehído, lo estoy oxidando de manera suave. A ver si puedo escribir suave. Ahí está. Y si paso de un aldehído a otro ácido oxidándolo, también va a ser suave. Ahora, yo en general, lo que se hace en el laboratorio, ¿sí? Estas reacciones químicas hay que controlarlas mucho y es muy complicado, y a menos que realmente necesites un aldehído o solo tengas un aldehído para obtener un ácido, en general las reacciones son fuertes, entonces directamente nosotros tenemos un alcohol y oxidamos de manera fuerte hasta el ácido, ¿sí? Entonces esto sería una oxidación fuerte, ¿por qué? Porque me estoy salteando el aldehído, ¿sí? Me estoy oxidando todo mucho, mucho, mucho. Recuerden que la oxidación puede ser un calentamiento, ¿sí? Yo tengo un alcohol, en determinadas condiciones elevo la temperatura de este alcohol y se va a oxidar a ácido, ¿sí? Bueno, entonces acá en el texto dice, los ácidos orgánicos representan una fase avanzada de la oxidación de los hidrocarburos. ¿Qué es esto? ¿Sí? Nosotros partimos de un hidrocarburo, que es un alcano, un alqueno o un alquino, lo oxido, obtengo un alcohol, lo oxido, obtengo un aldehído o una acetona, y lo vuelvo a oxidar, en el caso que sea un aldehído, y obtengo el ácido. Corresponden a un tercer grado de oxidación, ¿sí? El alcohol sería el primero, el aldehído sería el segundo, y el ácido sería el tercero. Después de los aldehídos, ¿sí? Como acá dice, después de los aldehídos. Entonces se puede decir que los ácidos orgánicos resultan de la oxidación fuerte de los alcoholes, que es esto que les marqué acá en rojo, o de la oxidación de los aldehídos, ¿sí? Una oxidación suave, una oxidación controlada. Acá, bueno, se los vuelvo a traducir, ¿sí? Yo tengo un hidrocarburo, lo oxido, obtengo un alcohol primario, si lo oxido obtengo el aldehído, y si lo oxido obtengo el ácido orgánico, ¿sí? Hay una diferenciación entre ácidos orgánicos y ácidos inorgánicos. Ahora en un ratito les voy a ir preguntando y vamos a ir viendo esas diferencias. El grupo que caracteriza a los ácidos orgánicos se llama carboxilo. Esto de acá se llama carboxilo. Se encuentra en un carbono primario, ¿sí? Recuerden, siempre tiene que estar en el extremo. Si hablamos de un aldehído, era en un extremo, era un carbono primario, ¿sí? Y venía de un alcohol primario, que recuerden que el alcohol primario estaba en el carbono primario. ¿Se acuerdan que hace muchos días yo les dije, esto es importante, lo vamos a ver más adelante? Bueno, este es el momento de entender por qué es importante distinguir entre un carbono primario y uno secundario. ¿Por qué? Porque un carbono primario me va a permitir un alcohol primario, me va a permitir un aldehído y me va a permitir un ácido, ¿sí? En cambio el secundario me permite solo alcoholes secundarios, cetonas, y no hay más. Y un alcohol terciario no me permite más nada, ¿sí? Bueno, la valencia libre se refiere a este de acá, al R, ¿sí? A esta valencia que queda libre. Puede ser saturada por un hidrógeno, ¿sí? Siendo una cadena de un solo carbono. Recuerden la tablita de prefijos, sería met. Entonces acá tienen ácido metanoico, ahora vemos bien la nomenclatura, pero ven que el met es de un carbono. O por un radical alquilo R, ¿sí? Recuerden que un radical alquilo R puede ser una cadena de 2 carbonos, 3 carbonos, 20 carbonos, 50 carbonos, lo que sea. Y bueno, y ahora vamos a ver bien cómo es la fórmula, ¿sí? La fórmula, cómo queda escrito, ¿sí? Esperen que, ahí está.
La nomenclatura, ¿sí? La terminación en -ol del alcohol, que era, por ejemplo, etanol, propanol, butanol, ¿sí? O la terminación al, etanal, butanal, propanal, va a cambiar a oico, ¿sí? Entonces va a ser etanoico, propanoico, butanoico, ¿sí? Y adelante se le agrega la palabra ácido, ¿sí? La primera palabra es ácido y la segunda tiene una raíz relacionada con el número de carbonos de la cadena principal. Recuerden la tablita de sufijos: si tiene 1 es met, si tiene 2 es et, si tiene 3 es prob, si tiene 4 es but, y termina en oico, ¿sí? Por ejemplo, ácido etanoico, ácido propanoico, ácido butanoico, ¿sí? Ahí van agrandándose las cadenas, pero siempre va a tener en el extremo este grupito. Si el carbono unido al oxidrilo, unido a un doble enlace del oxígeno, con el oxígeno, y el resto de la cadena, ¿sí? Y acá le vuelvo a poner lo mismo: la oxidación fuerte de un alcohol termina en ácido, la oxidación suave de aldehídos también origina ácidos, y acá les aclaro que las cetonas también pueden ser oxidadas a ácidos, pero es una excepción, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos un poquito más química de los alimentos, cuando veamos las moléculas que interfieren, y veamos azúcares. Cuando veamos azúcares, ahí yo les puedo explicar que si la cetona está en un carbono 2, o sea que está ahí nomás del extremo, o sea, ahí nomás de la puntita, como recuerden que nosotros lo dibujamos como algo quieto, algo estático, pero es algo que se está moviendo todo el tiempo. Son electrones que están reaccionando, que sienten energía, que sienten atracción, que se van para un lado, que se van para el otro. Entonces, si está tan cerca del carbono del extremo, los enlaces hacen como un swing, como que se rotan, ¡chin! Y entonces pasa la cetona a ser aldehído, y ahí puede oxidarse, ¿sí? Pero son casos, bueno, bajo la acción de un oxidante muy fuerte, ¿sí? Unas condiciones muy especiales se tienen que dar. Pero en general se obtiene de alcoholes primarios y aldehídos primarios, ¿sí? ¿Alguien conoce algún ácido? Algo que digan, esto se llama ácido tanto. ¿Alguna vez escucharon? Si quieren escribirme, abrir el micrófono y contarme. En la propaganda que aparece ácido hialurónico. Ácido hialurónico, por ejemplo, ¿sí? ¿Se usa para qué? ¿Para qué se usa ese ácido? O sea, ¿en qué compuesto está? ¿En qué producto está? Cosmético. Ese Cosmético, o era sea algo que de... se usa para la piel, ¿sí? ¿Y qué se imaginan? ¿Que es orgánico o inorgánico? Digan, no hay ninguna respuesta bien ni mal. Orgánico. No, Orgánico. ¿Y por qué crees que es orgánico? ¿Por qué podría ser orgánico? pues lo usamos, lo tenemos en el cuerpo, lo usamos. Exacto, muy bien, la compañera entendió todo. ¿Sí? La idea de esto es que, o sea, recuerden que orgánico es lo que viene de seres vivos, lo que está en los seres vivos. Yo cuando les hablaba, no sé, de la queratina, de que si te lo pones en el pelo, desde que, bueno, igual ya no me acuerdo si lo hablé con ustedes, pero bueno, por ejemplo, o sea, nuestro pelo tiene queratina, pero capaz nuestro cuerpo produce menos queratina, entonces vos te vas a la peluquería a que te pongan un exceso de queratina, ¿sí? O sea, en general uno ingiere o se pone productos que tu cuerpo ya produce, pero quizás no produce la cantidad que a vos te gustaría o la cantidad que te satisfacería, ¿sí? Entonces el ácido hialurónico, sinceramente, es orgánico, sí, es importante que lo sepan, pero por ejemplo, ¿alguien sabe otro ácido? Otra palabra que diga ácido tanto y diga, esto es un ácido. ¿Recuerdan? ¿Escucharon? Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿sí? Más popularmente, si uno va a la ferretería y lo quiere comprar, lo puede pedir como ácido muriático, ¿sí? Ácido clorhídrico, ¿sí? Ya del vamos no termina en oico, ¿sí? O sea, ¿cómo es hialurónico? Bueno, no termina en oico tampoco porque es un nombre general, digamos, pero el ácido clorhídrico no termina en oico, ¿sí? Entonces ya podemos dar por sentado
que no es orgánico, al menos con la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Recuerden que IUPAC es la Organización Internacional de Química que se encarga de poner nombres de manera internacional, ¿sí? Que se manejen en todos lados de la misma manera. Después hay nombres populares como ácido muriático, soda cáustica, bla, bla. Bueno, el ácido clorhídrico no tiene carbono, ¿sí? Es hidrógeno y cloro. Entonces, es inorgánico, ¿sí? Recuerden que las moléculas orgánicas tienen que tener carbono, porque es todo carbono más o menos, nosotros somos carbono. Entonces, en caso del ácido clorhídrico, es un compuesto inorgánico. Después, ¿alguna vez escucharon hablar, por ejemplo, del ácido cítrico? Sí. Sí. ¿Y dónde está? En los cítricos. En los cítricos, que son frutas, ¿no? Sí. Naranja, limón, pomelo. Claro, exacto. Es un ácido carbónico, es un ácido carboxílico, ¿sí? Tiene carbono el ácido cítrico, porque están en seres vivos, ¿sí? O sea, nosotros lo podemos encontrar en las frutas. En realidad está en todas las frutas, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos química de los alimentos, pero todas las frutas tienen ácido cítrico, todas, 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 ¿sí? Pasa que en el proceso de maduración puede ser que lo consuman o no. En el caso de las frutas cítricas, la naranja, la mandarina, cuando maduran no consumen el ácido cítrico. Entonces cuando nosotros lo comemos no estamos comiendo el ácido cítrico que no consumieron. En cambio, por ejemplo, la pera, la manzana, lo consume. Entonces cuando vos lo comés es dulce, no tiene el ácido. ¿Por qué? Porque lo consumió en su proceso de maduración, ¿sí? También, por ejemplo, tenemos el ácido málico, que es de la manzana, ¿sí? Que se puede usar para hacer el cremón tártara, bueno, el ácido tartárico, sí, hay un montón de ácidos orgánicos que puede ser que alguna vez hayan escuchado perdidamente esos nombres, ¿sí? Pero bueno, quiero que sepan que son ácidos que corresponden, ¿sí? A esta familia, ¿sí? Son todos ácidos orgánicos. Después, más adelante, también cuando veamos química de los alimentos, vamos a estudiar un poquito más cómo trabaja esta estructura, ¿sí? Bueno, acá está la actividad, yo voy a hacer 3 de estos, 3 de los 5 los voy a hacer yo para que vean, ¿sí? Vamos a arrancar por el último, ¿sí? Como pueden ver, cómo lo resumí, ¿sí? COOH, COOH, ¿sí? Esto estaría representando la estructura del carbono con el doble enlace, con el oxígeno, el alcohol. Es difícil escribir con este cosito, y acá el radical, ¿sí? La valencia libre, que en este caso se están uniendo a otros carbonos, ¿sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si teníamos 2 metiles, era dimetil, ¿sí? En este caso, como tenemos 2 ácidos, sería también diácido, ¿sí? Entonces ya del vamos, entre estas opciones deberíamos buscar el que tenga dioico, ¿sí? Recuerden que era ácido y terminaba en oico, y en el medio teníamos la estructura de la cadena, la cantidad de carbono, ¿sí? El prefijo S que me indica cuántos carbonos tiene. En este caso podemos saber que esta opción no puede ser porque no tiene el di, que esta opción tampoco puede ser porque no tiene el di. Ahora vamos a ver también qué otras opciones tenemos para descartarla, ¿sí? Entonces ya sabemos que este tiene el di. Este termina en oico. ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena? Los contamos. Tiene 1, 2, 3, 4. Entonces sería but. Entonces todas las opciones cumplen con ese criterio de but. ¿Sí? But. De 4 carbonos. Otra opción que tenemos es que recuerden que los ácidos siempre van en los extremos, ¿sí? No pueden ir en medio de la cadena. Recuerden que vienen de un aldehído, que el aldehído siempre tenía que estar en los extremos, porque si está en el medio de la cadena es una acetona, ¿sí? Si está en el extremo es un aldehído. Entonces, si está en el extremo, sí o sí, o sea, solo en los extremos podemos tener ácidos. Entonces no es necesario aclarar la ubicación de estos ácidos. Lo mismo pasaba con el aldehído, ¿se acuerdan que le decíamos pentanal? Y es como, ¿y dónde está el aldehído? Y bueno, no es necesario ponerlo porque siempre tiene que ir al extremo, no queda otra que vaya en el extremo. Entonces no es necesario poner 1 pentanal, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Es medio redundante decir 1,4 ácido butandioico, digamos, porque
ya sabemos que van los extremos, y si tenemos 2, no me queda otra de que vaya cada uno en un extremo, ¿sí? Entonces, es muy redundante decir 1,4, así que bueno, la opción correcta es la del medio, ¿sí? Vamos a ver estos dos, el C y el D, ¿sí? Yo no les voy a dar ejercicios así, pero simplemente quería mostrarles que no es complicado, que a veces uno le tiene miedo de más, ¿sí? Pero que sepan que, bueno, acá tenemos un doble enlace, ¿sí? Si era un doble enlace, hace mucho, recuerden que eran alquenos, ¿sí? Enlaces simples era alcano, enlace doble alqueno, enlace triple alquino, ¿sí? Entonces, en lugar de ser, en este caso como sería butanodioico, sería butenodioico, ¿sí? Entonces acá vamos a tener un eno, ¿sí? Ven como que todos cumplen con el eno. Si no hubiera enlaces dobles, sería ano en lugar de eno, ¿sí? ¿Desde dónde empezamos a contar? ¿Sí? Recuerden que el ácido siempre está en el extremo, entonces siempre tengo que empezar a contar desde dónde está el ácido. Si el ácido está en el extremo, tengo que empezar a contar desde el ácido. Entonces este va a ser mi carbono 1. Recuerden, siempre hay que contar del lado donde está lo raro, ¿sí? Donde está lo llamativo de esta cadena. En el carbono 2 tenemos una ramificación, que es un metil, ¿sí? Recuerden que si tiene un carbono empieza con metil. Y en el carbono 3 tenemos un doble enlace, o sea que en el carbono 3 tenemos el eno, el alqueno. Entonces, entre estas opciones, veamos cuál se cuadra de esto que estuvimos tomando nota, ¿sí? 2-metil, ya del vamos podemos decir que estas dos opciones, que esta no va, ¿sí? Porque me dice 4-metil. Y habría que ver la diferencia en qué carbono está el doble enlace, ¿sí? Como podemos ver claramente en el carbono, el doble enlace está en el carbono 3, entonces esta opción no sería, y sí sería esta. Vamos a ver qué pasa en este caso, ¿sí? Vamos a usar otro color. Siempre tengo que empezar a contar desde este carbono 1, carbono 2, ¿sí? Tiene un doble enlace, así que tiene que tener el eno, entonces este se va, porque tiene sufijo ano, ¿sí? Que era de los alcanos. Carbono 1 el ácido, y en el carbono 2 tengo el doble enlace. Acá en el primero no me está diciendo en ningún momento, en ninguna parte del nombre, en qué carbono está el doble enlace. Entonces este nombre no me sirve porque no me lo está diciendo. O sea, me está diciendo, sí, hay un doble enlace. Bueno, ¿y en qué carbono está? Ah, no sé, me dice. No me lo dice en ningún lado, en ningún momento. En cambio, este sí me está indicando que el doble enlace está en el carbono 2. Entonces esta sería la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Igualmente les voy a dejar un ratito ahora para que hagan estos dos, me avisan, paso de diapositiva donde están las otras actividades y ahí resuelvo otra más, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Se animan a hacer estos dos? Sí, Aileen, me animo. Sí. Listo. Ahí los espero y avísenme cuando terminen.